Buenas tardes, estimados estudiantes. ¿Me confirman el audio, por favor? ¿Si me logran escuchar bien? Muy bien. Vamos a iniciar con la sesión del día de hoy, recordando un poco lo que hemos ya trabajado la clase pasada. A ver quién me podría manifestar, qué tema hemos desarrollado, qué es lo que de qué tema hemos hablado, que quizás quedó alguna duda, alguna consulta. A ver, Maricielo, ¿levantaste la mano? Hablamos de las sílabas tónicas y átonas y de las tildes también. Uh-huh. Muy bien, hemos trabajado referente a la sílaba tónica y a las sílabas átonas, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia entre sílaba tónica y sílaba átona? ¿Cuándo hablamos de sílaba tónica y cuándo hablamos de sílaba átona? A ver, ¿quién me podría manifestar? ¿Cuándo decimos que la palabra tiene sílaba tónica? Cuando una palabra tiene mayor volumen de voz en una sílaba. Disculpa, Andrew, no logré escuchar bien. Cuando una palabra tiene mayor volumen de voz en una sílaba. Y cuando pronunciamos un poco más fuerte, A ver, ok. Cuando una palabra tiene mayor tono de voz en una sílaba. Exacto, muy bien. ¿Ya? Ahí nosotros hablamos de sílaba tónica. Y lo contrario a ello va a ser la famosa sílaba Átona. Exacto. La sílaba A. ¿Ya? Ahora, ¿por qué es importante que nosotros conozcamos la diferencia entre sílaba tónica y sílaba átona? ¿En qué me ayuda a mí? Para una mejor pronunciación. Para una mejor pronunciación, exacto. Para yo poder pronunciar correcto y darle sentido ¿a quién? A mi palabra. ¿Ya? En eso a mí me ayuda. ¿Ya? Ahora, esta clasificación, aparte de ello, a mí me sirve para qué? ¿Para qué me ayuda a mí? Al yo conocer la mayor fuerza de voz de una palabra, ¿en qué me ayuda a mí? ¿En nada? Para escribir mejor, diferenciar palabras.
¿Ya? ¿Cómo yo los diferencio? Por Según la ejemplo, entonación, mismo decir mesa a decir mesa. ¿Es lo mismo, chicos? ¿O hay diferencias? ¿Hay diferencias o no, chicos? ¿Cómo yo sé, por ejemplo, cómo pronunciar la palabra azúcar o azúcar? ¿Cuál de los dos sonidos es el correcto? el primero, Azúcar. El primero. ¿Y cómo yo me percato que esa palabra sea el correcto y esté bien escrita? por la sílaba, y por la mayor fuerza en la sílaba. Ya. ¿La sílaba solo tiene mayor fuerza de voz? Podría también tener tilde. ¿Podría tener o es que tiene tilde? Tiene, mis. Tiene tilde. Entonces, para yo, por ejemplo, tildar esa palabra, ¿qué es lo que he tenido que recordar? ¿O qué es lo que yo he tenido que tener en cuenta? ¿Qué es lo que yo he tenido que tener en cuenta? La pronunciación. La pronunciación. ¿Qué más? A ver, ¿quién recuerda la regla del famoso SEGA? ¿Qué es el SEGA? ¿Qué es el SEGA, chicos? ¿Quién recuerda qué es el SEGA? A ver, Andrew. Andrew. Sí, profesora. Andrew, ¿recuerdas qué es el SEGA? Um, profesora, no me acuerdo muy bien.
Ya. A ver, la clase pasada nosotros hemos estado trabajando la correcta tilda, la Tildación. correcta tildación, ¿ya? Donde la tildación va a estar en base, ¿sí? A las palabras, mejor dicho, que son los las palabras que tengan de 2 sílabas a más, ¿cierto? Por ejemplo, azúcar. Yo azúcar lo tildo solo porque tiene la mayor fuerza de voz en su. ¿O por qué la tildo? ¿Por qué la palabra azúcar tiene la tilde en la sílaba su? ¿Por qué se da ese caso? A ver, Maricielo. ¿Por qué la palabra su se tilda en la palabra azúcar se tilda en la sílaba su? ¿Por qué se da ese caso? Porque simplemente Porque tiene es una palabra, la sílaba su. porque es una palabra aguda. Azúcar es una palabra aguda. A ver, ¿cuánto digo yo que una palabra es aguda? ¿Cuándo lo clasifico de esa manera? No, azúcar es una sílaba atónica. ¿Es una sílaba tónica? Tónica. No, no, no. A ver, la pregunta es, ¿cuándo yo digo que una palabra es aguda? ¿Cuándo decimos que una palabra es aguda? Maricielo. A ver, ¿no recuerdan, chicos? Ese tema hemos trabajado la clase pasada. ¿Mm? 3 palabras, Miss. ¿Cómo? 3 palabras. ¿A qué te refieres con 3 palabras? A ver, ¿cuándo yo digo que una palabra es aguda? ¿A cuándo me refiero yo? Y digo, ya, esta palabra es aguda. ¿Cuándo yo digo eso?
Cuando lleva acento en la última sílaba. Cuando el acento está ubicado en la última sílaba. Y solamente ello basta para decir que una palabra es aguda. No, también tiene que llevar N o también S. ¿Tiene que llevar N? ¿O es que al yo reconocer que la mayor fuerza de voz debe de estar en la última sílaba, para yo tildar una palabra aguda, mi palabra debe de terminar en N, S o O vocal. o vocal. ¿Ya? Debe de terminar en N, S o vocal. ¿Ya? Ese es el caso. ¿Y cuándo digo? Entonces, la palabra azúcar, ¿es grave o no? La palabra azúcar, ¿es aguda o no, chicos? Sí, Miss. ¿El acento lleva en la última sílaba? No, Miss. Es una palabra. No, Miss, no. ¿Dónde tiene el acento? ¿En? ¿Dónde está el acento, chicos? Penúltima. Penúltima. La penúltima sílaba. En la penúltima sílaba. En las últimas sílabas. Entonces, ¿es aguda o no? Sí, Miss. Sí, Miss. Es aguda. Chicos, a ver, me acaban de decir que una palabra es aguda siempre y cuando tenga la mayor fuerza de voz en la última sílaba. Última sílaba. Azúcar. ¿Tiene la mayor fuerza de voz en la última sílaba? Penúltima. Sí, Miss. ¿Sí? Sacar. Que yo digo azúcar. Azúcar es azúcar está en la Yo digo azúcar o yo Ay, digo disculpe, azúcar. mami. ¿Cómo digo yo, chicos? Ya tráele para que vengan a mirar acá ya, que me fastidie ya. Acá, que me fastidie. Ya. A ver, Sandy. Pues. A ver, Daya, Belén, por favor, tu micro. Se escucha la conversación. Ya no.
A ver, Sandy del Águila, ¿me escuchas? Sí, buenas tardes. Sí, lo escucho. Buenas tardes. Buenas tardes. A ver, cuando nosotros hablamos del famoso SEGA, ¿ya? Hay que tener en cuenta que son las abreviaciones, ¿sí? ¿Sí? De la famosa tildación general, ¿sí? ¿Cierto? ¿Cuándo decimos nosotros? A ver, ¿cuándo decimos que tenemos tildación general? Hablamos de tildación general cuando nosotros vamos a silabiar, o mejor dicho, tenemos las palabras de 2 sílabas a más, ¿ya? Tenemos las palabras de 2 sílabas a más. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una palabra, por ejemplo, que estábamos trabajando la palabra azúcar, azúcar tiene, ¿cuántas sílabas? A ver, Adriana Yomira, ¿cuántas sílabas tiene el término azúcar? ¿Tiene? 3, Miss. 3. Tiene 3 sílabas, ¿ya? Ahora, entonces, para yo saber la correcta escritura de la palabra azúcar, lo primero que tengo que hacer es silabiarla, ¿ya? Es silabiarla. Para así yo poder determinar dónde se encuentra ubicada la sílaba tónica. Y decíamos nosotros la clase pasada que para la correcta identificación de la sílaba tónica es importante que yo juegue con la tonalidad de palabra. No pruebo, por ejemplo, ¿cómo yo pronuncio el término azúcar, por ejemplo? Yo diré azúcar, o digo azúcar, o azúcar. Azúcar. ¿Cómo yo digo? Se dice, mis buenas tardes, se dice azúcar. Exacto. Entonces, la mayor fuerza de voz está en la sílaba sub. Y para poder saber su ubicación, porque recuerden que en la tildación general manejamos la ubicación de la sílaba tónica. Última, penúltima, antepenúltima y tras antepenúltima. Yo voy a decir, voy a leer, o mejor dicho, voy a determinar la ubicación de la sílaba tónica de delante para atrás, ¿cierto? De adelante para atrás, pues de la última sílaba hacia atrás, ¿no? Entonces, car sería la última sílaba. Y azúcar, mejor dicho, la su sería la penúltima sílaba. Y la sílaba a va a ser la antepenúltima sílaba. Ustedes me dicen que la sílaba tónica está en la sílaba su. Entonces, según su ubicación, ¿qué tipo de sílaba es? Es la penúltima sílaba. Y cuando yo determino que es la penúltima sílaba, rápidamente voy a poder mencionar que azúcar es una palabra grave. Pero para yo colocarle la tilde, ¿qué más debo de tener en cuenta? ¿Solamente la mayor fuerza de voz en una palabra grave? Que no termine ni en N, ni en S, ni en vocal, Miss. Solamente
La sílaba tónica, basta para yo determinar que esa palabra debe de tener tilde. No, Miss. ¿Qué más debo de yo conocer de una palabra grave? Perro. Que no termine ni en N, ni en S, ni en vocal. Exacto. Que no termine en N, en S, ni en vocal. Cierto. Ahí yo voy a determinar si esa palabra se tilda o no se tilda. Entonces, azúcar, ¿en qué termina? Car. Termina en R. Lo que yo verifico es la terminación de la palabra, no de la... ¿Cierto? Yo lo que voy a verificar es la terminación de la palabra, más no de la sílaba. ¿Ya? Ello es importante. Entonces, azúcar, la palabra completa, termina en R, ¿cierto? Entonces, ¿yo tildo o no tildo esa palabra? No, Miss. ¿No Sí, la Miss. tildo? Sí, la se tilda. tildo. ¿Por qué la tildo? Sí, Porque Miss. según mi regla me dice de que la mayor fuerza de voz debe de estar ubicado en la penúltima sílaba y solamente voy a tildar siempre y cuando termine en N, S o vocal. Solo en ese caso. ¿Ya? Entonces, ¿queda claro hasta ahí? Sí, Miss. ¿Sí? Ahora, entonces, ya sé, ya recordé. Palabras agudas van a tener la mayor fuerza de voz en la, ¿en qué? En la última sílaba. ¿Ya? Van a tener la mayor fuerza de voz en la última sílaba. Y las voy a tildar siempre y cuando termine en N, S o vocal. Solamente en ese caso. ¿Ya? Ahora, y las graves voy a tildarlas siempre y cuando, ¿sí? Tengan la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba y termine en una consonante diferente a N, S o vocal. ¿Ya? Ahora, ¿qué otra palabra nos falta? Las Esdrújulas. esdrújulas, ¿ya? Las esdrújulas. Y cuando yo digo que tengo una esdrújula, cuando hago uso de una esdrújula. ¿Cuándo una palabra es esdrújula? Cuando la sílaba tónica está en la antepenúltima sílaba. Exacto, cuando la mayor fuerza de voz esté en la antepenúltima sílaba. ¿Y cuándo tildo yo? Todas llevan tilde, Miss. Todas se tildan sin ninguna excepción. ¿Ya? Ese va a ser el caso. ¿Y, chicos? Ahora, y por último, las sobreesdrújulas. ¿Cuándo digo que es una sobreesdrújula? Que una palabra es sobreesdrújula. ¿Cuándo Miss, una palabra es sobreesdrújula? Miss, una consulta, ¿está compartiendo pantalla? Sí, pero estamos recordando lo que hemos trabajado la clase pasada porque no recordaban y es importante que ustedes recuerden y puedan diferenciar del tema que vamos a trabajar el día de hoy. Le preguntaba porque no veo la pantalla, Miss, nada, gracias. No, sí estoy compartiendo. Sí hay pantalla compartida.
¿Ya? Entonces, recordamos, ¿ya chicos? Entonces, las agudas, graves, esdrújulas y sobresdrújulas, es importante conocer que esta tildación general de estas palabras va a ser a partir de las sílabas que tengan de 2 a más sílabas. Ahora, yo la clase pasada les decía de que los monosílabos en sí no se tildan, pero hay unas excepciones, ¿no? Porque ustedes me preguntaban, me decían, Miss, pero sal es un monosílabo, mar es un monosílabo, sol es un monosílabo. Pero esas palabras, ¿se tildan o no se tildan? No. ¿No se No, tildan? Miss. Sí, No Miss. No se tildan, chicos, no se tildan. Cuando tú escribes mar, ¿tú las tildas? No creo, ¿verdad? No se tildan. Pero sí hay los monosílabos, hay algunas excepciones, como el término el término mi, el término tú, el término de, el término, por ejemplo, más, ¿cierto? Se tildan. Y a estas palabras o monosílabos que se tildan, se le conoce como el famoso acento diacrítico. ¿Y qué son qué es el acento diacrítico? Es la tildación de palabras, o mejor dicho, de monosílabos, ¿sí? Para poder diferenciarlas, ¿sí? En su tonalidad y en las oraciones. ¿Ya? El acento diacrítico son excepciones de algunos monosílabos que sí o sí se deben de tildar siempre y cuando respeten su normativa, ¿no? Por ejemplo, te y te, dónde y dónde. ¿Hay diferencia o no? ¿Hay Sí, Miss, sí, diferencias? Sí, se diferencian por una tilde. A ver, ¿quién me ayuda con la lectura de esta pequeña cartita que vemos acá? A ver, ¿quién me ayuda? A ver, Maricielo, levantaste la mano. Te y te son dos No, palabras de la diferentes. cartita, el rosadito. Querida Elisa, mañana es mi cumpleaños. Te invito a tomar el té a las 5. Espero que vengas, Clara. Muy bien. A ver, el texto, por ejemplo, sí, hemos visto qué palabras se repiten. A ver, la palabra te. el término te invito a tomar el té a las 5, ¿cierto? Pero tenemos una diferencia, ¿cierto? El primer té no se tilda, pero el segundo sí se tilda, ¿cierto? Entonces, ¿por qué crees que será? ¿Tendrá el mismo significado o tendrá otro significado? Diferentes significados. Té de Tiene tomar, diferente. Exacto, sí, te escucho, te escucho. té de tomar, té de té. TDT. Te invito. A ver, vamos a conocer la diferencia. Tenemos te y te, ambas son palabras muy diferentes. ¿Por qué? Porque se diferencia por la tilde que presenta, ¿cierto? Cuando yo no tildo la palabra te, cuando se refiera o reemplace a una persona, cuando sea un pronombre. Por ejemplo, cuando yo digo te invito, ¿quién está invitando? Está invitando una persona. Y la voy a tildar siempre y cuando sea un sustantivo. Te invito a tomar el té. Ese té hace referencia ¿qué? A una
Infusiones. Hace referencia a la infusión, a la bebida. Entonces, ¿qué función cumple ahí? Es un sustantivo. ¿Ya? Entonces, el término te, yo la voy a tildar siempre y cuando sea un sustantivo. Y no la tildo siempre y cuando sea un pronombre. Y es fácil de identificar, ¿no? Yo digo, te invito, ese te invito está haciendo referencia a una A una persona. persona. En cambio, cuando digo tomar el té, ese té ya no es una persona, sino es un sustantivo. ¿Ya? Estas tienen sonidos idénticos, pero se van a diferenciar por su tilde, ¿no? Van a existir muchos homófonos. Homófonos nos referimos a palabras con sonido idéntico, igual escritura, pero diferente significado, ¿ya? El acento diacrítico los va a hacer que ellos se diferencien. Por ejemplo, ¿cómo estás tú hoy? Tu mamá me dijo que estabas enferma, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ahí, ¿qué término se repite? Tú. Tú. El término tú. Tú. Pero al yo decir cómo estás tú hoy, ese tú, ¿por qué creen que se esté tildando? Porque está haciendo referencia a la persona. Porque hace referencia a la persona, ¿ya? Está haciendo referencia a la persona, ¿ya? Y cuando yo digo, tu mamá me dijo que estabas enfermo, ahí hace referencia a la persona. Sí, también. Miss. ¿Sí? Sí, Miss. Ahí hace referencia a la persona, chicos. Sí, a la mamá. Sí, sí, Miss. No, a ver, lean bien, dice, tu mamá me dijo que estabas enferma. ¿Ese tú está reemplazando a un nombre? No. No, No. ¿qué está indicando? ¿Qué está indicando? ¿Posee? Está indicando a otra persona, pero en segundo plano, por decirlo así. No, está indicando, por ejemplo, cuando tú dices tu cartera, ese tú, ¿qué está indicando? ¿A otra persona? ¿Qué está indicando? Yo digo, me gusta tu cartera. ¿A qué me refiero? A la cartera. A la cartera. Pero esa cartera, ¿a quién le pertenece? ¿Me pertenece a mí? No, a otra persona. A la Sí. persona que le A otra persona. A otra Entonces, persona. está indicando qué cosa, posesión. Cuando yo digo tu casa, tu cartera, tu mamá, tu hermana, significa que esa persona no te pertenece a ti, sino a otra. Entonces, ¿qué indica? Posesión, ¿ya? Indica posesión, ¿cierto? Entonces, ¿cuándo yo no voy a tildar? Cuando el término tú sea un adjetivo. Sea un adjetivo, ¿ya? Por ejemplo, digo, tu mamá es un adjetivo, ¿ya? Entonces ahí yo no lo tildo, ¿ya? Dice, compré un suéter para mí, pero el color no me favorece, voy a dárselo a mi hermana. ¿Qué palabra se repite? ¿Qué palabra se repite?
Mi. Mi. Entonces, cuando yo digo, compré un suéter para mí, ese mi, ¿a quién está refiriéndose? Para ella. ¿Para ella? Para ella misma. Para una persona, ¿cierto? Hace referencia a una persona. Una persona, Entonces, cuando yo digo mi hermana, ¿sigo refiriéndome a una persona? Sí, Miss. ¿Sí? Hermana. Cuando digo mi hermana, ¿a qué me refiero yo? ¿Ese mi hace referencia a una persona? ¿O qué está indicando? Al igual que tú. Posesión, mi. Está indicando posesión. Hay que leer el texto, chicos. La oración hay que contextualizarla. ¿Ya? ¿Por qué es importante contextualizar el texto? Porque ya el texto me da a entender el mensaje. ¿Ya? Entonces, ahí el mi y el tú, ¿cuándo no se tildan? ¿Cuándo no se tilda el mi y el tú? Lo acabamos de decir. Cuando es posesión, es un adjetivo. Cuando es un adjetivo. ¿Ya? Cuando es un adjetivo, el término mi y el término tú, yo no los voy a tildar. Yo no los voy a tildar. ¿Ya? ¿Hasta ahí queda claro? Sí, Miss. ¿Sí? Ahora dice, Sí, Miss. Mira, te puedo... ya. A ver, cuando yo digo, el libro de matemáticas es muy difícil para nosotros, pero no para él, porque es un genio. ¿Qué término se repite? El término él. La palabra él. Entonces, la palabra él, en ambos casos, ¿se tilda? No, Miss. No las tildo. En la primera parte de la oración, ¿por qué creen que no se estará tildando el término él? ¿Mm? Porque el libro es un sustantivo. Ya, es un sustantivo. Y el término él, ¿qué función estaría cumpliendo ahí? ¿Es un ar? Es un artículo. ¿Ya? Es un artículo, el cual está indicando el género de la palabra, ¿no? Y el segundo, el, ¿por qué se estará tildando? ¿Por qué se está Porque tildando? se refiere a una persona. Porque se refiere a una persona. Entonces, si se refiere a una persona, ¿qué es? ¿Es un Pronombre. Es un pronombre, ¿ya? A ver, recuerden, ¿eh? Recuerden, por favor. Dice, ella me dijo que no amaba más a Sergio y que quería salir conmigo, mas deseo olvidar la conversación porque él es mi mejor amigo. Entonces, ¿qué palabra se repite ahí? Más. El término más. En la primera, ¿se tilda o no se tilda? Sí, sí se tilda. ¿Y por qué No, creen que se tildará? no, Miss. ¿No se tilda? Sí, yo veo que está tildada. Ella me dijo que no amaba más a Sergio. ¿Por qué creen que se tilde esa palabra?
Se refiere a una persona. Amaba más. ¿Por qué se tildará esa palabra? Porque se refiere a una persona. Porque hace referencia a una cantidad. ¿Ya? Es una cantidad. ¿Sí? Muy bien. Dice, si quieres ir al concierto con Juan, debes decirle que sí antes de que se arrepienta de haberte invitado. Entonces, ahí, por ejemplo, ¿qué palabra se repite? La sí. El término, ¿cierto? Si quieres ir al concierto con Juan, debes decirle que sí antes, ¿cierto? Entonces, ahí hay el término sí. A ver, dice, ya vimos que el término mi se tilda cuando es pronombre y no se tilda cuando es adjetivo posesivo. No es lo mismo decir, este regalo es para mí, a decir, mi hermana y yo iremos de paseo. ¿Hay diferencia o no? ¿Se contextualiza diferente o no? Sí. Sí, exacto. Este regalo es para mí. Ese mí representa una persona, por ende es pronombre. Pero si yo digo mi hermana y yo iremos de paseo, ese mí es un adjetivo que indica posesión, ¿ya? Y lo mismo sucede con el término tú, ¿no? Tú se va a tildar cuando es pronombre y tú no se tilda cuando es adjetivo posesivo. Ahora, el término él, ¿cuándo se tilda, dijimos? ¿Y cuando es pronombre, mis? ¿Aló? Cuando es pronombre, ¿cierto? El término él yo lo voy a tildar cuando es pronombre. ¿Y cuando no la tildo? Cuando es artículo, ¿ya? No es lo mismo decir, él medita demasiado sus respuestas o él piensa mucho sus respuestas a decir, el día de ayer fue muy lluvioso. ¿Hay diferencia? Sí, ¿ya? En ese caso, no la tildo. Dice, el más, el término más, ¿cuándo tildo? Cuando es adverbio de cantidad, cuando representa cantidad. ¿Y cuando no la tildo? Cuando es conjunción y se puede reemplazar por el término pero. Por ejemplo, debes ser más cuidadoso con tus expresiones. Debes ser más cuidadoso con tus expresiones. Entonces, ese más representa Miss, no se cantidad. te escucha nada. ¿No se me está escuchando, chicos? Sí, No, Miss, yo sí no se está escucho escuchando. nada. Ah, ya. A ver, Damaris, trata de salir y volver a ingresar porque si no nadie me escucharía. ¿Ya? Entonces, les decía, el más, por ejemplo, cuando yo no voy a tildar, cuando digo, por ejemplo, desearía asistir más, no puedo. Y como yo sé, Miss, pero es un poco complicado diferenciarlo. A ver, tú reemplazas ese más por el pero. Desearía asistir, pero no puedo. ¿Sigue teniendo coherencia? Sí. Sí. ¿Cierto? Entonces, ese más no se tilda. A ver, pruebo, dice, debe ser, pero cuidadoso con tus expresiones. ¿Tiene lógica esa oración con el pero? ¿Tiene coherencia? Debe ser, pero cuidadoso con tus expresiones. ¿Tiene sentido? No tiene sentido. No tiene sentido. Entonces, ese más representa No, cantidad. Miss, no tiene Debe de sentido.
debe de tildar. Entonces, de esa forma yo trabajo para poder saber si se tilda o no sé, tilda siempre y cuando no me recuerde de la fórmula, ¿no? Y el término sí, ¿cuándo se tilda el término sí? Se tilda cuando representa afirmación, ¿ya? Cuando yo voy a afirmar algo, por ejemplo, sí, pienso escribirte pronto, con mucho dolor, sí, acepto, ¿cierto? Entonces, ahí estoy Mira, afirmando. pues, ya no, mires, viene a pisar tu lacto. A ver, ¿quién tiene el audio encendido? Daya, Belén, por favor. Después te golpeo. Ya, a ver, y cuando yo no voy a tildar el término sí, yo no voy a tildar el término sí cuando es conjunción. Y si va al principio de una cláusula, actúa como dubitativo, ¿ya? O es el nombre de una nota musical, tampoco la tildo, ¿no? Por ejemplo, no recuerdo si lo dije. Ahí yo no estoy afirmando, estoy en duda. Entonces, es una conjunción. O cuando yo digo, no me gusta el sí de ese piano. ¿Ahí qué función cumple? Es una nota musical. Entonces, no la tildo. ¿Ya? Y el término te que ya lo vimos, ¿no? La tildo cuando representa a la infusión, a un sustantivo, y no la tildo cuando es, ¿qué cosa? Un pronombre. ¿Ya? Ahora, el término de, yo lo voy a acentuar o la voy a tildar siempre y cuando represente el verbo dar. Ya, por ejemplo, que yo le dé la razón. Representa el verbo dar. Entonces, la tildo. ¿Ya? Ojalá me dé un aumento de salario. Ahí también representa cantidad. Pero si yo digo, por ejemplo, soy consciente de nuestra gran diferencia de edad, ahí estoy representando cantidad. ¿Hace referencia a una cantidad? No, Miss. No hace referencia a una cantidad. Entonces, ahí es una preposición o el nombre de una letra. Por ejemplo, la letra D es la cuarta de nuestro alfabeto. Entonces, ahí, por ejemplo, cuidado, es el nombre de la letra, ¿cierto? Ahí entonces no se tilda. Y el término C también tiene la misma diferencia, ¿no? La voy a tildar siempre y cuando sea o lleve referencia del verbo saber, ¿no? Sea una forma verbal, ¿no? Pero del verbo saber. Yo sé que nada sé. Entonces, ahí hace referencia a algo de saber. O sé poco sobre tu pasado, ¿no? Y no la voy a tildar cuando es variante pronominal. Por ejemplo, se pudo equivocar en su apreciación. ¿Ya? Y el término aún, que es otro de los monosílabos que se tildan, cuando representan o es reemplazado por el término todavía, ¿no? O es un adverbio. Si Pedro no ha llegado aún, no se puede comenzar el concierto. Entonces cambio por el término todavía. Si Pedro no ha llegado todavía, no se puede comenzar el concierto. ¿Sigue teniendo relación, orden, coherencia? Sí, ¿verdad? Entonces la tildo, ¿ya? Y no la tildo cuando es reemplazado por el hasta o el también o el incluso o el siquiera, mejor dicho, cuando es una conjunción. Aún los que niegan la existencia de Dios temen a su poder. Incluso los que niegan la existencia de Dios temen a su poder. Entonces, si yo cambio, por ejemplo, todavía los que niegan, no tiene sentido, ¿no? Entonces, en esa situación, yo la tildo. Y bueno, los términos de pregunta, ¿no? El qué, el cuál, el dónde, el cuándo, el cómo, siempre y cuando estén con un signo de interrogación o de exclamación. ¿Ya, chicos? Entonces, son todos los monosílabos que yo debo de tildar. ¿Ya, chicos? Muy bien, hasta aquí. ¿Alguna duda, alguna consulta referente al tema que acabamos de trabajar? No, Miss, todo todo claro. ¿Todo claro? Todo bien. Muy bien. Entonces, si todo ha quedado claro, sí, nos quedamos aquí y nos vemos la siguiente clase. Cuídense mucho. Hasta luego.